Bienvenidos y bienvenidas, y hoy nos introducimos al maravilloso mundo de... A ver, no avanza, a ver, ¿qué está pasando? Como video. Compartir, presentar. Ahí está, presentar. Ya. Ya hemos mirado el tema de la lectura y sus capacidades. Ahora vamos a trabajar todo lo relacionado a nuestra tercera competencia del módulo de comunicación. Y nos estamos refiriendo a la escritura. Escribir es un proceso muy complejo que también tiene sus pasos que hay que tomarlos en cuenta, que se enmarcan dentro de las cuatro capacidades que tiene esta competencia y sus procesos didácticos, teniendo en cuenta que recuerden que los procesos didácticos nacen del desarrollo de las capacidades. Por eso es importante comprender un poco más a fondo estas capacidades para entender de una manera más efectiva el proceso didáctico de la escritura, así como de cualquier otra competencia que vamos a desarrollar con los estudiantes, ¿no? De nuestro nivel primaria. Por lo tanto, yo tengo que centrarme en estudiar estas cuatro capacidades para poder desarrollar un buen examen a la hora de mirar la escritura. Ya, estimados maestros, entonces el propósito de estas sesiones que nos quedan del módulo es mirar la escritura y cerrar con un simulacro para ir mirando cómo queda el desarrollo de estas tres competencias, ¿ya? Entonces, vamos mirando. Eh, escribir, ¿no? O sea, también es usar el lenguaje, pero de manera escrita, para construir sentidos. Así como la lectura construíamos sentido, con la escritura también se construye sentido, solo que de manera, en este caso, concreta, a través de un texto, ¿verdad? Escrito. Y en ese escrito también podemos comunicar lo que sabemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Definitivamente escribir también es un proceso reflexivo, ¿verdad? ¿Por qué es un proceso reflexivo? Porque tiene etapas y ya en el proceso didáctico vamos a ir aterrizando las capacidades, las cuatro capacidades. Si bien es cierto, son cuatro capacidades, pero hay tres partes o tres elementos del proceso didáctico. Sí, ¿verdad? La planificación, la textualización y la revisión. Son tres momentos, tres hitos, ¿no? Que hay que realizar para lograr desarrollar la competencia de escritura. Pero detrás de estos tres grandes momentos o pasos o redes sinápticas que construyen el cerebro del estudiante están las capacidades. Se construyen bajo la mirada de las capacidades. Y como toda competencia, hay que encontrar esa relación entre el proceso didáctico y sus capacidades, porque hay mucha relación. Y por eso que me atrevo a decirles que los procesos didácticos es la traducción en sí de las capacidades de la competencia. ¿Ya? Es un proceso reflexivo porque implica que yo voy a tener que adecuarme a un contexto para escribir, ¿ya? Un contexto, el contexto del escritor. Luego, un propósito o un fin. No escribo porque estoy aburrido, porque no tengo nada que hacer. No, escribo porque tengo un fin, hay un propósito. Mi escritura tiene un propósito. Y esa reflexión el niño lo tiene que tomar en cuenta, lo debe trabajar, lo debemos trabajar en las aulas. ¿Para qué vamos a escribir? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que cuando el niño escriba, luego reflexione y relacione si el propósito de escritura en realidad se relaciona con lo que ha hecho. Y eso es revisar permanentemente para mejorar. Revisar para mejorar. Evaluar para mejorar. Ese es el fin formativo de la evaluación. Mejorar, no calificar. Si evaluamos para calificar, tal vez será para hacer la promoción, ¿no? La certificación, diría yo, ¿no? Porque no van a pedir
en ciertos tiempos del año escolar nos van a pedir cortes, ¿no? El famoso CIAGIE que ya está en su versión 5 hoy por hoy y que también va a haber capacitación, ¿ya? Para eso. Entonces, pero más que evaluar para certificar el maestro, nosotros tendríamos que evaluar para mejorar, con fin formativo, ¿no? Y eso está normado. En la 094 raya 2022, la RVM 094, nótenlo, acuérdense, raya 094 raya 20 o 2020, la norma técnica, la, la resolución viceministerial, ¿ya? Nos habla, nos precisa que la evaluación es formativa, o sea, evaluamos para mejorar, pero esta evaluación para mejorar se enmarca en el llamado, en la llamada evaluación eh, para el aprendizaje, ¿no? No evaluación del aprendizaje. ¿Ok? A ver, un segundito. Entonces, en ese aspecto hay que tenerlo más clarito para que cuando nosotros revisemos un escrito podamos evaluar para siempre mejorar, más que para calificar. Lo vamos a hacer también para calificar, pero que la mayor veces que hagamos evaluación sea con fines formativos, no certificadores. Bueno, al grano. Lo que ustedes deben conocer, aprender y comprender muy bien antes de sentarse a dar su examen de nombramiento son justamente estas cuatro capacidades que luego se traducen, como lo vuelvo a repetir, en los procesos didácticos al desarrollar las actividades de aprendizaje. Cuatro grandes pasos la red sináptica que yo debo construir en el cerebro del niño a la hora de desarrollar la escritura es esta. Cuatro pasos muy bien fijados que deben quedar en la estructura mental de todo estudiante que desarrolla la competencia de escritura. Por eso es que las capacidades, fíjense, son todas iguales para toda la EBR. ¿Ven? No cambian. Si tú estás en primer grado, enseñas estas cuatro, desarrollas estas cuatro capacidades. Pero si el próximo año te dan tercer grado, sigues desarrollando estas cuatro capacidades. Pero si luego te dan sexto grado, sigues desarrollando estas cuatro capacidades de la competencia de escritura. Las capacidades no cambian a lo largo del progreso de la educación básica regular, sobre todo en primaria y en secundaria, son las mismas. Lo que va a cambiar, lo que va a ir progresando es el nivel de complejidad de estas cuatro capacidades. Esto sí se va a ir complejizando en la medida que el estudiante vaya avanzando. Pero a veces tenemos niños y niñas, si bien es cierto, son promovidos al siguiente grado, y esto pasa mucho, ¿no? Me imagino que ustedes no son ajenos a esto. Toditos sus 30 niños han pasado de grado, ¿no? Con esta nueva forma de evaluar. Sin embargo, a la hora de diagnosticar, se van a dar cuenta que están en cuarto, pero en realidad el nivel de logro alcanzado es de tercero. Entonces, esa gradualidad de estas cuatro capacidades te lo va a dar el estándar y sus desempeños. Ellos van a ser la métrica que determinará en qué nivel se encuentran los estudiantes. Pero aunque estén en cuarto, en tercero, en primero o en sexto, para desarrollar escritura tenemos que trabajar estas cuatro capacidades. Y en el examen nos preguntan sobre estas cuatro capacidades, las estrategias y la evaluación formativa de estas cuatro capacidades. Por eso, repito, comprenderlas muy bien para luego distinguirlas que se traducen en las respuestas que nos da el Ministerio de Educación a la hora de evaluación. ¿Ya? A ver, uno, ¿qué es adecuar el texto a la situación comunicativa? Es la adaptación que el estudiante hace. Lo que generalmente se traduce en el proceso didáctico de la planificación, ¿verdad? ¿Para qué vamos a escribir? ¿A quién está dirigida nuestra escritura? ¿Qué lenguaje vamos a usar? ¿En qué contexto lo vamos a desarrollar? Eso se llama planificar didácticamente. Pero el que está haciendo planificación, en realidad está desarrollando este primer eslabón de la cadena sináptica.
que se forme en el cerebro de todo estudiante que trabaja, pues obviamente el maestro que trabaja en competencia, porque el maestro que no trabaja en modo competencia, obviamente que no se quedará, ¿no? Que desarrollará, algo hace definitivamente, igual pues se produce aprendizaje, pero no en función a competencias, ¿ya? Eso sí hay que dejarlo claro, por favor, maestro. Sí, por eso es que el examen también está centrado en competencias. Planificar. Dos, organizar y desarrollar ideas de forma coherente y cohesionada. Esto implica que el estudiante, organizar es mirar la estructura, cómo el texto va a estar organizado, bajo qué parámetros, cuál va a ser su estructura, si será narrativo, descriptivo, argumentativo, todos tienen una estructura que hay que tomar en cuenta a la hora de redactar. No se redacta como querramos, sino que tenemos que seguir una estructura. Eso se llama organizar nuestras ideas en torno a la estructura del texto, la tipología textual. Ya desarrollar ideas de forma coherente es que todas las ideas de los párrafos que trabaje sean coherentes. ¿Qué quiere decir? Que se relacionen con el tema, con el tema que quiero abordar, la temática que se va a trabajar. Por ejemplo, si voy a hablar del agua, del cuidado del agua, todas las ideas tienen que girar en torno a ese tema. Porque si una idea se sale, en algún párrafo se sale de ese contenido, de ese tema, ya dejó de ser un texto coherente, ¿sí? Dejó de ser coherente. Y ahí se produce una digresión, por lo tanto, ha perdido la coherencia. Eso hay que cuidar, la unidad temática, la relación de todas las ideas del texto en torno a una unidad temática, que no es lo mismo el propósito. Ojo, el propósito es el efecto que produce el texto. No se equivoquen. Hay que distinguir con la coherencia. Muchas veces el texto puede ser coherente, pero no logra el propósito para que ha sido escrito. Se puede dar caso, ¿sí? Todas las ideas giran en torno a un tema, excelente, el mismo tema, pero no se logra el propósito. Por eso hay que cuidar bastante la coherencia y el propósito. Y la cohesión ya es la articulación de estas ideas, el tejido, que tenga sentido, esté bien estructurado, usando pues adecuadamente los conectores, usando los recursos ortográficos, gramaticales de forma adecuada para darle sentido a las ideas que se quieren transmitir. Miren, esta es la capacidad 2. Aquí ya estamos en la textualización, fíjense. En el punto 2 ya estamos en el proceso didáctico textualizando. El niño empieza a hacer su primer borrador, a organizar de forma coherente y funcional esas ideas que quiere transmitir, de acuerdo al propósito comunicativo. ¿Ya? La tercera hay que también tomarlo en cuenta para darle forma al texto cuando utiliza las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Quiere decir adecuadamente el uso de las mayúsculas, puntos, comas, tildes, ¿verdad? Situaciones gramaticales u ortográficas que dan sentido al texto. Eso también viene mucho en los exámenes, ¿no? Cómo utiliza estos recursos para que se logre el propósito de la actividad comunicativa. Aquí en el punto 3 también estamos en la textualización. O sea, el punto 2 y el punto 3 se traducen en el proceso didáctico llamado textualización. Ya la cuarta capacidad es reflexionar sobre la forma, igual que la lectura, ¿no? Forma son los elementos que tiene el texto, ¿no? Y que se han puesto con un propósito. Contenido, el mensaje que te transmite el texto y el contexto, ¿no? En qué contexto ha sido escrito tanto el autor como para qué público está, para qué contexto está destinado el texto escrito en este caso. Este punto 4, ya aquí estamos hablando de el tercer proceso didáctico que se llama revisar. Fíjense, y todo esto se da en una actividad, no necesariamente en 1 hora, 2 horas. Esto puede durar 3, 4 sesiones, fíjense, dependiendo también el número de estudiantes que tengamos a cargo. El número de estudiantes en aula influye también para avanzar un poco más con los dos procesos o
detenernos porque tenemos que, de una u otra manera, revisarles a todos. Pero para eso existen también estrategias, ¿no? La coevaluación, ¿no? La heteroevaluación, para que vayamos revisando el proceso. Bueno, amigos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando evaluamos y trabajamos la competencia 3 del área de comunicación, que está relacionada a escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. No olvidar, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, entonces ahora ya dicho esto, vamos a mirar los casos donde se trabajan estas cuatro capacidades. Listo. Si hay preguntas, podemos aprovechar para hacerlo, ¿ya? No hay problema. ¿Alguna pregunta, inquietud, alguna situación tal vez pedagógica que ustedes han visto en el aula y que desean traspolarla a este contexto de esta capacitación de hoy? En torno a alguna experiencia tal vez de evaluación en el examen, cómo les iba en el desarrollo de esta competencia, pueden decir, ¿ya? Mientras van preparándose, yo voy a ver mirando los casos que hoy vamos a trabajar. ¿Todo bien? No sé, a ver, algún comentario, situación. A ver, acá está. Muy bien. Competencia no. Ahora, acá está. Muy bien. Mm. Ya, a ver, alguna situación, si no, ya pasamos a trabajar. Creo que no. Entonces vamos a proyectar. A ver, listo, listo. A ver, muy bien. Por cierto, hemos cambiado de logo, por eso ya tenemos otro nuevo membrete, ¿ya? Luego les compartimos. A ver, caso número 1. Vamos con hacerlo interactivo esto, ¿ya? Alicia, ¿cómo estás, estimada Alicia? Muy buenas noches, Alicia. A ver, vamos a mirar cómo en estos casos se puede mirar las cuatro capacidades de escritura. ¿Me escuchas, Alicia? Alicia. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, Alicia. A ver, ayúdame a leer el caso 1, a ver cómo nos va. Caso 1. Uno de los estudiantes ha culminado la primera versión de su texto para fomentar el consumo saludable. Este es el escrito que le presentó al docente, a toda la comunidad educativa, todas las personas que queremos una alimentación saludable. Yo creo que las personas debemos comer más frutas porque son saludables. Mi papá siempre me manda una fruta en mi lonchera. Mi preferida es el mango. Me mandó, perdón, me manchó toda mi ropa, pero luego me lavo. También me gusta el chu de mango, más en verano porque hace mucha calor. Además, el verano es chévere porque vamos a la piscina. La docente busca orientar al estudiante en la mejora de su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos del escrito debe priorizar la docente en su retroalimentación? A. La presencia de digresiones que afectan la unidad temática. B. La falta de concordancia en ciertas frases como en las personas. C. La utilización de un léxico inadecuado para la situación comunicativa. Gracias, colega, muy amable. Miren, amigos, colegas, en escritura hay algo particular que quiero comentarles a la hora de desarrollar los ejercicios. Generalmente, no sé cómo se dará este examen,
pero casi en todos siempre viene esta palabrita, priorizar, ¿ya? Hay que tomarlo en cuenta, priorizar. Ahí está, priorizar. ¿Ya? En ese aspecto de priorizar, quiere decir, estimados colegas, que lo más probable es que todas las tres alternativas sean correctas. Eso tenganlo presente. Y aquí donde nos rompemos la cabeza, ¿cuál marco? Porque yo veo problema de los tres y nos sentimos confundidos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se aplica, para que ustedes lo tomen en cuenta, es la prioridad, ¿ya? Y cuando hablamos de prioridad, nos estamos refiriendo a el problema más grande que existe en la evidencia. Esto es una evidencia, todo esto es una evidencia. Y tomando en cuenta esas cuatro capacidades que hemos mirado anteriormente, yo tengo que ir mirando cuál de las cuatro necesita prioridad. Y prioridad significa atención urgente, que no se puede dejar pasar. Lo demás también son necesidades, pero sin embargo pasan a un segundo plano porque hay otra prioritaria. Eso significa, acuérdense cuando tengan esta palabra, prioridad, la más importante, la más compleja, la que no pueden dejar de trabajarla en su momento para brindar orientación y retroalimentación. Hoy les voy a soltar el curso a todos, como les prometí, de evaluación formativa, red tipos de retroalimentación. Ok, durante estos días háganse un horario, ¿no? Porque esto requiere disciplina nada más para lograr el propósito que ustedes tienen. Ustedes tienen un propósito, nombrarse. Entonces, vamos por ese propósito. Pero ese propósito a veces requiere sacrificio. Las cosas no nos llegan tan fácil como a veces queremos. Tenemos que poner de nuestra parte. Ustedes ya lo están haciendo, miren, 18 maestros desde enero preparándose, porque sí va a haber examen de nombramiento. Eso ya está confirmado. Va a haber examen de ascenso de escala, también ya está confirmado. Entonces, aprovechen la oportunidad hoy que todavía tienen un poco de tiempo, dado que yo sé que yo también soy maestro como ustedes de aula, ya cuando entramos a aula es un poco más difícil, ¿no? Porque se nos junta todo, la casa, las actividades personales, algunos emprendimientos que tal vez tengan, más el colegio. Ya no queda mucho tiempo, pero van a ustedes a quedar por videos que los vamos a poner en un repositorio. Ya, esos videos, si desean, vuélvanos a repasar, mírenos, ¿no? Busquen casos parecidos, qué sé yo. Háganse autodidactas de su propio aprendizaje. Y como les decía, yo les voy a brindar el curso completo de 4 videos, 4 sesiones que se trabajó con un experto de la Católica, de la PUC, en un curso que dimos y que me parece muy interesante. Cada vez que yo veo nuevamente esos videos, vuelvo a aprender. Mis neuronas se entreconectan nuevamente y se producen otras ideas, nuevos aprendizajes respecto al tema. ¿Ya? Eso a ustedes les va a ayudar mucho a entender mejor lo que es la retroalimentación desde la mirada de la evaluación formativa. ¿Ya? Importante. Y lo de acá, como les decía, hay que ir priorizando, significa el mal mayor, lo que no tengo que dejar pasar. Miremos la evidencia. A toda la comunidad educativa, todas las personas. Aquí hay un problema, ¿verdad? Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? A ver, díganmelo. ¿Cuál es el problema de escritura que se evidencia en este texto producido por un... Debe decir buenas noches. Buenas Debe noches. decir todas. Ya, muy bien, exacto. Pero ¿qué problema se ha suscitado aquí de escritura? ¿Sí? Si un niño les presenta este texto. Recuerden que se pueden ayudar de las respuestas. A ver, relacionen este problema con la respuesta.
La B sería, profesor, la La- falta de concordancia y cosas así. Ujú, claro, ¿verdad? Falta, aquí está la B. Sí hay, mira. Pero yo no lo voy a marcar ali, porque aquí está, no, tengo que leer todo, Claro. ¿cierto? Todo hay que leer para luego ya llegar a una conclusión. Bueno, ya encontré aquí un error. Todas las personas. Concordancia, ¿no? Aquí es concordancia de número. No, queremos una alimentación saludable. A ver, miremos desde el principio. Uno de los estudiantes ha culminado la primera versión de su texto. Ya, aquí está el propósito. Miren, el propósito comunicativo. Recuerden que todo texto escrito tiene un propósito comunicativo. Se escribe con propósitos, no se escribe por escribir. Y aquí está el propósito del texto. O sea, la maestra ha puesto a escribir al niño con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Comunicativo. Y lo estoy subrayando. Ahí está. Ahí está. Claro. El propósito es fomentar el consumo de comida saludable. Recuerden, esa es la capacidad uno. No es lo mismo la coherencia que el propósito. A veces confundimos, decimos, no, como no es coherente, perdió su propósito. No es así. No es así. Repito, el texto puede ser coherente. Todas las ideas giran en torno a un mismo tema, pero es que en realidad este no es el tema. El tema, el tema en realidad es comida saludable, claro, pero el propósito es fomentar el consumo de la comida saludable. En otras palabras, es el efecto que produce el texto en el lector. El efecto que debe producir en el que lee este texto es obviamente promover, ¿no?, el consumo de la comida, o sea, sensibilizar, ¿no?, a que se consuma comida saludable. Pero eso se llama el efecto que debe producir el texto y eso se llama propósito comunicativo. ¿Lo tendrá? ¿No lo tendrá? No lo sabe. Vamos a mirar. O sea, quiere decir que al terminar de leer el texto, cualquiera debería decir, oh, sí, pues es importante comer comida saludable. O sea, en otras palabras, el texto debe persuadir al lector a consumir comida saludable. ¿Lo logrará? No sabemos. Vamos a leer, a seguir leyendo. Eso no es lo mismo que decir coherencia. Coherencia es que todas las ideas hablen de comida saludable, se relacionen a la comida saludable, que es el tema. Pero repito, el texto puede todo el texto ser coherente y hablar de comida saludable, pero ¿logrará el efecto para qué fue escrito? Vamos a ver. Son dos cosas diferentes, son dos capacidades diferentes. No sé si me estoy dejando entender. Si no me dejo entender con mucha confianza, díganmelo, porque luego en el examen ustedes lo pueden confundir, ¿ya? Y son dos cosas distintas. Ahora, de aquí miremos qué nos pregunta el ministerio, si por la capacidad 1 o la capacidad 2, ¿ya? Pero a ver, vamos despacio. Si no se entiende, igual me lo dice, ¿ya? A ver, sigamos. Todas las personas queremos una alimentación saludable. Yo creo que las personas debemos comer más frutas porque son saludables. Ya, mi papá siempre me manda una fruta en mi lonchera. Mi preferida es el mango. Mira, me mancho toda mi ropa, pero luego me lavo. También me gusta el chu de mango. Más en verano porque hace mucho calor. Además, el verano es chévere porque vamos a la piscina. ¿Qué ha perdido? ¿Qué se ha perdido aquí? A ver, vamos a mirar qué nos dice el minero. La docente busca orientar al estudiante en la mejora. ¿Cuáles de los siguientes aspectos del escrito debe priorizar la docente en su retroalimentación? Ya, nos dan tres opciones. La presencia de digresión que afecta a la unidad temática. Ya, ¿habrá digresión? ¿No habrá digresión? B, la falta de concordancia en ciertas frases como tal. La utilización de un léxico inadecuado para la situación comunicativa. ¿Dónde está el problema? Aquí, el problema mayor, por así decirlo. Por aquí vi una respuesta. Unos dicen la C, otros dicen la A, hay controversia. A ver. Vamos por la C, analizando la C. La utilización de un léxico inadecuado para la situación comunicativa. Pero miren, aquí solo se está
hablando del léxico. Y el léxico se está refiriendo al lenguaje. Aquí te está diciendo que he utilizado un lenguaje inadecuado en torno a lo que quería lograr, que era fomentar el consumo de la comida saludable. ¿Se verá eso? ¿Será relevante los términos que yo tengo que corregir? A ver, los términos, La la falta de escritura, concordancia o que hay digresión porque se la alejó escritura, del la tema. escritura. Se alejó por un momento del tema, ¿no? Eso es grave, ¿no? Más que ¿No? el lenguaje que haya Sí, utilizado. ¿Se dan cuenta? Y obviamente que no se logró el propósito, fomentar el consumo de comida, para nada se logró el propósito, eso también está claro. Pero lamentablemente no hay una pregunta, una respuesta que me hable del alejamiento del propósito. Solamente me está diciendo que la situación común, el lenguaje es el que no ayuda, el léxico. Entonces nomás se está reduciendo al lenguaje. Sin embargo, yo tengo acá una respuesta más potente que es la presencia de digresiones. ¿Qué significa la presencia de digresión? Que hay desvío del tema. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el tema de fondo de este tema? Consumo de la comida saludable. La comida saludable. Todo el texto debe girar en torno a la comida saludable. Ese es el tema, más allá de que si fomenta o no el consumo de esta misma. Pero el tema, el texto debe estar articulado y tejido en torno a la comida saludable. Y me parece que en las últimas oraciones hubo digresión, porque terminó hablando de los chupetes, si no me equivoco, de los chut de mango, más en el verano, que es mucho valor, además del verano, es chévere, Gabriel. Se fue a la estación llamada verano. Se alejó, no del propósito se alejó totalmente, pero también además del propósito se alejó del tema, Terminó en la piscina, profe. se alejó del tema. ¿Cuál era el tema? Comida saludable. Todas las ideas del texto deben girar en torno al tema para que no haya digresión. Entonces, a ver, ¿ustedes qué priorizarían? ¿Que se haya alejado del tema? ¿Que no haya concordancia entre una y otra palabra? ¿O que haya usado un lenguaje no tan adecuado a lo que quería lograr? ¿Cuál es el mal mayor, por así decirlo, de este texto? Se alejó la, del tema. Exacto, ¿verdad? El alejamiento del tema. Eso no podemos dejar pasar y por lo tanto es lo que debemos priorizar. ¿Que existe falta de concordancia? Sí, aquí está. ¿Que tal vez he usado palabritas un poco adecuadas para lograr fomentar el consumo? También, pero no es tan relevante ante algo, ante una situación más compleja que debería ser atendida ya, porque el texto debe hablar de comida saludable, más no del verano ni de la piscina. Muy bien, caso 1, la A. Caso número 2, a ver, aquí tenemos otra situación. Aquí nos va a ayudar nuestra amiga Amalia. Amalia, estimada Amalia, a ver, bienvenida y ayúdame con el texto, el caso número 2. Ya, buenas noches con todos. Buenas noches. Caso 2. Otro estudiante presentó a la docente la primera versión de su texto, Nuestro día de paseo. Con mis compañeras fuimos de paseo. El viernes pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro. Nosotros le tiramos maíz y se la comían. Una se escapó y nos demoramos en atraparla, pero me gustaría ir otro día. Esperamos que sea pronto. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura debe priorizar la docente en su retroalimentación? A. La falta de signos de puntuación, la falta de concordancia. C. La falta de tildes en algunas palabras con hiato. Muy bien. ¿Ve? Igual, priorizar. Ahí hay que tener en cuenta eso, priorizar. ¿Cuál creen ustedes? A ver, la falta de signos es la capacidad 3, ¿verdad? Falta de signos. Concordancia es la coherencia, ¿no? Y las tildes también es
la cohesión, ¿no? La cohesión textual. Entonces, miremos, ¿qué es importante en esta evidencia tomar en cuenta? Que no se ha usado signos de puntuación, que hay falta de concordancia o que las tildes. ¿Cuál es lo que debemos priorizar en este problema de escritura? Porque si no lo priorizamos, este problema no nos va a ayudar a que luego se entienda o se comprenda el texto. ¿Cuál creen ustedes, amigos? A ver. Los signos de puntuación, profesor. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Los signos, algunos dicen 2A, Jorge Aníbal también, la A. Miren su evidencia, miren su evidencia. Mm, Le Profesor, falta, sí, cuando hablamos de concordancia, ¿a qué se refiere? a género y número, cuando las palabras, por ejemplo, como esto de acá, Ya, todas las personas, aquí debe decir todas, ¿verdad? Ahí hay ok, falta de concordancia en torno al número, singular, plural, ¿no? Debió ser plural aquí, porque el artículo y el sustantivo están en plural, ¿cierto? Entonces, ahí hay falta de concordancia de número en estas palabras. A eso se refiere la falta de concordancia. Pero a ver, aquí con mis compañeros fuimos de paseo el viernes, pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro, nosotros le tiramos maíz y se lo comían. Una se escapó y nos demoramos en atraparla. Una se escapó. Está bien, no, pero me gustaría ir otro día, espera. Yo no veo que falte concordancia, me parece. A ver, claro, no hay, ustedes, no hay, ¿no? Lo- Ausencia de no, signos. no hay, es la, la A. claro. Ausencia. Entonces, lo que también Signos. tildes, pero entre las tildes, a ver, miren, todos somos aquí maestros de primaria. Ujú. Si un niño te presenta esto, ¿qué priorizarías tú en tu retroalimentación? ¿Las tildes o el punto? Los signos de puntuación, profesor, porque esa parte permite que el niño al momento de leer haga las pausas, ¿no? Y se Para que se entienda. pueda entender mejor, claro. Ujú. Eso, más que los signos, que es importante obviamente también los signos, ¿no? De las tildes, perdón, pero en palabras hiato como día, por ejemplo, día es una palabra, aquí se forma un hiato, ¿no? Porque se tilda la I. Entonces, sí, sí, ya por ahí hay varias también, por ahí he visto varias que le faltan tildes. Sin embargo, no es tan relevante como el punto y aparte, el punto y seguido, tal vez, ¿no? Porque a la hora de leer, va a leer de papo reta y no se va a entender nada de lo que lee, y por ende va a afectar a la comprensión, porque no tiene sentido esto. Entonces, la A priorizaría. De eso se trata. El día del examen les van a poner casos parecidos. Lo que ustedes tienen que mirar es ya, esta es mi evidencia, pero como dice priorizar, yo tengo que mirar dentro de mis tres respuestas cuál es la que es más urgente en intervenir como maestro. Si tú en el aula, si ustedes fueran un docente, me presentan esto, de las tres respuestas, ¿cuál le doy mayor atención? Muy bien, caso número 3. A ver, caso número 3. Ahora nos va a ayudar Cristian. A ver, Cristian, ayúdanos con la lectura. Profesor Sí, Cristian, buenas noches con todos. buenas noches, ¿cómo está? Caso 3. Como parte de la unidad, escribimos ensayos sobre asuntos públicos de nuestra localidad. Los estudiantes de quinto grado escribirán textos sobre la importancia de promover la educación vial en la comunidad educativa. El docente ha pedido sugerencias a algunos colegas sobre las acciones que puedan implementar para realizar una evaluación formativa de los estudiantes sobre sus ensayos. A continuación, se presentan las sugerencias de 3 docentes. Alfonso, creo que debes pedir que presenten un avance del ensayo cada semana. Luego, asigna un puntaje a cada avance para que la nota final se obtenga del promedio de dichos puntajes. Blanca, comenta a los estudiantes
qué habilidades pueden desarrollar al escribir ensayos. Luego, explica en qué parte del proceso de escritura harás énfasis para lograr dichas habilidades. Cindy, organiza plenarias para analizar con los estudiantes algunas versiones preliminares de sus ensayos. Luego, al culminar cada plenaria, pregunta qué aspectos creen que van logrando y cuáles podrían mejorar. ¿Qué docente ofrece una sugerencia más alineada con una evaluación formativa de las producciones escritas de los estudiantes? A. Alfonso. B. Blanca. C. Cindy. Muy bien, gracias, estimado. Aquí, ¿qué nos están evaluando? Nos están evaluando nuestra capacidad de conceptualización de qué es una evaluación formativa. Y eso es lo que hemos mirado. Recuerden, evaluar para mejorar. Llévenlo claro, presente este eslogan, por así decirlo, ¿no? Lema. Evaluar para mejorar. En síntesis, eso es la evaluación formativa. Entonces, esa idea hay que mirarla donde se ve aquí. Esto es lo que piensa, ¿no? Estas son las creencias de Alfonso, Blanca y Cindy. Una forma de saber qué piensa el cerebro es a través de lo que dice, ¿no? A través del lenguaje, nosotros podemos conocer lo que dice lo que pensamos. Nuestros pensamientos son abstractos. Definitivamente, nadie puede entrar en la mente de otro, pero sí podemos conocer esos pensamientos y se pueden materializar a través del uso del lenguaje cuando ya hablamos, ¿no? Por eso cuando hacemos terapias con los chicos o nosotros mismos, ¿no? Los psicoanalistas utilizan mucho esta técnica, ¿no? Del lenguaje para traducir nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar, de creencias. Y estas, buenas o malas, nos pueden, ¿no? A ellos son los insumos que les permite direccionalizar. Prácticamente los psicólogos o psicoanalistas también hacen evaluación formativa, como los docentes, porque justamente recogen evidencia de nuestros pensamientos y los modifican. Lo mismo hacemos los maestros. Recogemos a través de una evidencia concreta, ¿sí? Muy bien, los profes están escribiendo sus respuestas, lo que piensan los niños y las niñas, y a partir de ahí modificamos tal vez lo que consideramos nosotros que no es adecuado en torno al logro del desarrollo de la competencia. A ver, vamos a mirar qué creencia tiene Alfonso. Dice, creo que debes pedir que presenten un avance del ensayo cada semana. Luego asigna un puntaje a cada avance para que la nota final se obtenga promediando. Imagínense, ¿qué me pide el ministerio aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Dice, miren, el docente ha pedido sugerencias a algunos colegas. Aquí está el trabajo colegiado, ¿no? Están haciendo trabajo colegiado. Sobre las acciones se puede implementar para realizar una evaluación formativa. Miren, ¿no? Está alejadísimo este profesor de la evaluación formativa. Evaluar para calificar, evaluar para certificar, no evaluar para mejorar. Entonces no la marco porque no está en el enfoque formativo este profesor. Tiene que entrar a capacitarse, ¿verdad? Muy bien, Blanca. Comenta a los estudiantes qué habilidades pueden desarrollar al escribir ensayos. Luego explica en qué parte del proceso de escritura harás más énfasis para lograr dichas habilidades. A ver, ¿qué se está centrando Blanca? ¿Cuál será la mirada de Blanca? ¿Será formativa? ¿Estará dentro de la mirada de la evaluación formativa? ¿O estará en otro level, por así decirlo? A ver, quiero sus comentarios. Quiero sus... Ujú. A ver, díganme, amigos, ¿cuál será el enfoque o la mirada de Blanca?
Bueno, Blanca aquí está que les da, o sea, ella ya les está dando lo que ellos deben hacer. Ya, No les permite que ellos solos, quizás, o sea, busquen estrategias, ¿no? Vean la forma de cómo ir preparando sus ensayos. cierto. O sea, Además, ella es como que ella les da las habilidades, ¿no? Le dicen, haz esto, así, así, ellos siguen al pie de la letra lo que ella dice, ¿no? O sea, yo exacto. lo veo así, ¿no? Y sobre todo, Blanca le da más énfasis al proceso de escritura, ¿no? O sea, Ujú. en los pasos para escribir y evaluar formativamente es la reflexión de cómo está escribiendo, más que lo que hará para escribir. Los pasos, procesos, recuerden que son pasos que hay que hacer para escribir. Entonces, aquí no se nota la mirada de la evaluación. No está presente aquí la evaluación. No es un indicio aquí de evaluación formativa esto. Más bien, Blanca me parece que está dando orientación que obviamente, como dice Zuli, es una evaluación elemental muy tradicionalista sobre cómo escribir, más no evaluar, porque la evaluación es reflexión, tanto para el docente como para el estudiante. Y aquí por nada del mundo se ve evaluación. Ya, pues queda Cindy, pues no, ya que nos queda, ¿no? Marcar Cindy, pero a ver, miremos si realmente Cindy tiene la mirada formativa. A ver, organiza plenarias para realizar con los estudiantes algunas versiones preliminares de sus ensayos, ya escribieron. Luego, al culminar cada plenaria, pregunta qué aspectos creen que van logrando, reflexión y cuáles podrían mejorar. Ahí está, evaluar para mejorar y sobre todo por los mismos estudiantes desde la mirada del currículum y de la evaluación formativa. Muy bien, clarísimo. A ver, caso 4. Le va a tocar caso 4 a Danixa. Buenas noches con todos. Caso 4. Los estudiantes han culminado la primera versión de su escrito y se lo han presentado a la docente. Hola amigos. El año pasado tampoco se limpiaba el salón. Siempre estaba sucio. Varias veces vi a muchos compañeros que dejaban las carpetas con envolturas de galletas y envases de jugo. Cuando la profesora preguntaba, nadie sabía nada. Eso era así casi todos los días. La señora de limpieza vino un día y se molestó con nosotros y nos hizo limpiar el aula. Eso no me parecía justo, porque varios no ensuciábamos, pero nunca se supo quién lo hacía. Y eso. La docente busca retroalimentar al estudiante para que éste reflexione sobre cómo mejorar su escrito. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para lograr su propósito? A. Preguntarle cuál es la idea que quiso comunicar. Luego, sobre la base de su respuesta, decirle qué argumentos debe incorporar en su carta. B. Proponerle releer con él su escrito. Luego, indicarle que la finalidad de esta actividad es elaborar textos que utilizando argumentos convenzan al lector. C. Pedirle que comente cuál es el objetivo inicial del texto. Luego, preguntar si las ideas que ha desarrollado están relacionadas con el mensaje que quería comunicar. Muy bien, interesante el caso, ¿no? Recuerden que esta es una evidencia, amigos. En escritura les tienen que poner evidencias, sino cómo ustedes identifican o los logros o las dificultades. Los logros y las dificultades se identifican a partir de evidencias. No puede haber retroalimentación si no hay una evidencia como punto de partida. Y tenganlo presente que les van a tener que poner evidencias. Dice escritura, obviamente, de textos escritos a un nivel real como de los niños como escriben, ¿no? Por lo tanto, esto es un texto. Ahora, busca retroalimentar. Aquí ya lo está diciendo, que está mal.
hay problemas, ¿no? Pero lo que sí tienes que tomar en cuenta es que él tiene que reflexionar, o sea, dentro de la mirada de la evaluación reflexiva, la reflexión. Ya nos están dando cosas claves aquí. Sin embargo, el niño no puede reflexionar solo. Necesita de tu apoyo, de tu mediación. Ahí viene. ¿Qué haces para ayudar a reflexionar? Acciones pedagógicas. Yo la sé. Exacto. Pero estas acciones, todas, la A, la B, la C son acciones pedagógicas. Pero una de ellas es la más adecuada. O sea, es la que más se acerca a lo que dice el currículo y la evaluación formativa. Todas son acciones pedagógicas. Todas son acciones que hace el docente. Sin embargo, una de ellas es más formativa, más adecuada. Pero nadie retroalimenta si primero no identifica el error. ¿Qué vamos a retroalimentar? Eso está en las rúbricas de observación. Retroalimentar. Primer punto es identificar el error. ¿Cuál será aquí el error del estudiante? ¿Cuál será el error en el texto? Ahí está. Identifiquemos el error. ¿Cuál será el error? Un signo de puntuación. Ya, y puede haber un error. Otro error. Excelente. Solo eso. A ver. Fíjense que las respuestas nos dan luces de cuáles son los posibles errores. A ver, miremos el primero. Preguntarle cuál es la idea que quiso comunicar. Luego, sobre la base de su respuesta, decirle qué argumentos debe incorporar a su carta. Ah, aquí hay un síntoma, ¿no? Ah, parece que no tiene argumentos. Muy al margen de que si la acción pedagógica es buena o mala. B. Proponerle releer con él en su escrito, luego indicarle que la finalidad de esta actividad es elaborar textos que, utilizando argumentos, convenzcan al lector. Ya, o dos. La segunda idea también son los argumentos, la falta de argumentos. Tres. Pedirle que comente cuál era el objetivo de su texto inicial. Luego preguntarle si las ideas que ha desarrollado están relacionadas con el mensaje que quería comunicar. El mensaje que quería comunicar, el propósito. A ver. Los estudiantes han culminado la primera versión de su texto y se lo han presentado. Ahí está. Hola amigos, sus amigos está dirigido. El año pasado tampoco se limpiaba el salón, siempre estaba sucio. Varias veces vi a muchos compañeros que dejaban las carpetas con envolturas de galletas y envases de jugos. Cuando la profesora preguntaba, nadie sabía nada. Eso era así. Casi todos los días la señora de limpieza vino un día. Aquí hay un punto, perdón. La señora de limpieza vino un día y se molestó con nosotros y nos hizo limpiar el aula. Eso no me parecía justo porque varios nos ensuciamos, pero nunca se supo quién lo hacía. Y es. ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde ustedes consideran que es más reflexiva? La C, dicen todos, están de acuerdo con la C. A ver, ¿dónde ven más reflexión? En la C, profe, porque hay dos ideas que se contradicen. El primero dice que varios compañeros dejaban sucias sus carpetas y en el párrafo último dice que no le parecía justo porque varios no ensuciaban. O sea, la idea ahí como que no está tan clara. Claro. No, claro, se refería a que al final los hacían limpiar, me parece, a todos, ¿no? Pero no le parecía justo porque varios de los que estaban ahí no ensuciaban, sino algunos ensuciaban, ¿no? Pero nunca se supo quién ensuciaba. Ujú. Por eso que los hicieron limpiar, creo, a todos, ¿no? Muy bien, sí, pero la C
pedirles cuál es el objetivo inicial del texto, qué quería el niñito, ¿no? Escribir, ¿para qué? Y preguntarle si las ideas que ha desarrollado están relacionadas con el mensaje que quería, ¿no? O sea, el Profesor, propósito, parece. profesor David, Sí, bueno, yo pienso que puede ser que es la A, a ver, ¿no? ¿por qué? Porque aquí nos está diciendo preguntarle cuál es la idea que quiso comunicar primero, ¿no? Haciendo que el niño reflexione un poco, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres transmitir a tus compañeros, ¿no? Para que ellos puedan comprender, ¿no? Y puedan mejorar la situación del año pasado, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Para que yo pienso que es la A de verdad, más me Ya, enfoco en la A. perfecto, sí, Ese ahí es mi argumento. estamos discutiendo, exacto, de eso se trata, discutir en torno a las respuestas en función a las preguntas que nos están haciendo. Bien, entonces Profesor, las sí. D, ¿quién vota por la B? ¿Nadie? Para No, sacarla. yo voto por la A, profesor, igual que la colega, porque Ya, aparte de que le estamos haciendo reflexionar donde dice cuál es la idea que quiso comunicar, ¿no? Y luego de esa, que el alumno reflexione, bueno, pues de ahí puede, ahí dice, ¿no? Sobre la base de su respuesta, entonces decirle qué argumentos él sigue podría incorporar preguntando. en su carta, ¿no? Exacto, aquí sigue Entonces, eso preguntando. Pero entonces es que el tema, colegas, es, nos puede pasar esta duda, ¿ok? Esta duda de si es la A o es la C, cuando no tenemos claro, por eso les decía, el problema. Porque si nosotros aquí definimos en realidad cuál es el problema de escritura mayor, por así decirlo, porque pueden que hayan varios, automáticamente nuestro cerebro busca la respuesta y la marca. Pero el problema pasa cuando no sabemos con claridad dónde está el problema en la evidencia. Y eso es lo que tenemos que nosotros irnos ejercitando. Porque si bien es cierto, si hablamos de argumentos, se supone que hay un problema de, en este caso, coherencia, ¿verdad? Pero si miramos la C, pedirle que comente cuál era el objetivo de su texto, estamos hablando de propósito comunicativo. O sea que hay dos problemas. Entonces ustedes digan y definan cuál es el problema en sí de este texto. La falta del propósito comunicativo o la coherencia en el tema de los argumentos. Y lo que quede, la respuesta del problema, es buscamos la respuesta en las alternativas. ¿Qué le falta al texto para ser más adecuado? parece que el texto le falta, profesor, coherencia. Ya. La coherencia. Entonces nos quedamos con la coherencia, ¿verdad? Pues el año pasado tampoco se limpiaba el salón, siempre estaba sucio. Es una carta, ¿no? Varias veces vi a muchos compañeros que dejaban las carpetas con envolturas de galletas y envases de jugos. Cuando la profesora preguntaba, nadie sabía nada. Hasta aquí, punto y seguido. Eso era así casi todos los días. La señora de limpieza vino un día y se molestó con nosotros y nos hizo limpiar el audio. O sea, al final termina relatando lo que sucedió. Y no, al final, preguntarle cuál era la idea que quiso comunicar, no hay coherencia, ¿verdad? Sobre la base de eso, preguntarle qué argumentos debe incorporar para que su carta, pues, realmente tenga esa coherencia. Muy bien, entonces, como quedó definido el problema de la coherencia, es la A. Y si nosotros definiéramos que el problema está en el propósito comunicativo, que también se ha perdido, pero lo más urgente aquí que hay que priorizar sería la coherencia más que el propósito. Porque si miramos, en principio, un texto, no podemos dejar que un niño presente un texto incoherente, por así decirlo. Es lo más allá del propósito comunicativo por el cual se ha movilizado a escribir. Si tendríamos que priorizar, sería la coherencia lo que hay que atender. Muy bien, excelente. Caso 4. Entonces nos quedamos con la A. La caída de Christopher. Miren, aquí hay otra evidencia. Y esto nos lo va a leer Erin. ¿Ya leyó, Erin?
A ver, Erin González. Erin, o no, Erin. Buenas noches. Buenas noches, estimada. Maestra es usted, ¿verdad? Docente. Así es. Ya, muy bien, maestra. Le escucho. Los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, van a escribir anécdotas sobre el Festival de Danza Folclórica de la institución educativa. Estas anécdotas serán publicadas en el panel del aula. Christopher, uno de los estudiantes, terminó su primera versión y se la presentó a la docente para que lo ayude a revisar. A continuación se presenta dicha versión. La caída de Christopher. Esto me ocurrió hace 2 años cuando participé en un baile del colegio. Yo ya listo, me voy al colegio caminando, llegué. En la hora del baile estaba bailando y por bailar muy rápido me caí de poto. Después de la caída, todos se rieron. Yo también me reí. Me levanté y seguí bailando. Caso 5. El texto de Christopher presenta varios logros de escritura. ¿Cuál de los siguientes logros se evidencia en su texto? A. La presencia de una secuencia cronológica para narrar los hechos del texto. B. El empleo de conectores de secuencia para ordenar las acciones en el texto. Y C. La utilización del punto aparte para separar las secuencias narrativas del texto. Muy bien. Miren, este es otro caso particular. En algunos casos les van a preguntar sobre los problemas y la retroalimentación, pero también van a haber casos preparados para los logros de escritura. O sea, no tanto logros de escritura, sino logros de aprendizaje, les llaman también. Entonces, para eso hay que conocer a cabalidad el desarrollo de la competencia a través de sus capacidades. Pero dice principalmente, también tener presente esto. Quiere decir que pueden que los 3 sean logros, pero hay que mirar el que es más relevante o potente. Pero generalmente nunca pasa eso. Particularmente siempre ponen un logro y los demás no son logros, más bien son problemas de escritura. Así que miren bien, a ver, ¿qué ven aquí en el texto ustedes que se ha logrado? Muy al margen de que si está o no en el nivel que queremos alcanzar, porque a veces encontramos evidencias, esta es una evidencia, que tal vez ustedes puedan decir, sí, pero aquí esta evidencia no está ni en A ni en AD, sino está en B o hasta en C. Sin embargo, a pesar de que esté en proceso o en nivel de inicio, tenemos que identificar logros. Algo bueno debe tener aquí, a pesar de que puede estar en proceso esta evidencia. Eso lo dice la rúbrica. Por lo tanto, hay que mirar logros también. Y nos están preguntando por logros, aunque tal vez el texto no esté tan adecuado. Porque si me piden que diga dificultades, uy, hay un montón. Tildes, segmentación, muchas cosas más. Pero no, la mirada aquí no tiene que estar centrada en las dificultades, sino en los logros. A ver, miro. ¿Qué logros se ven? Se evidencian. Es notable aquí. A. La presencia de una secuencia cronológica para narrar hechos. Empleo de conectores o la utilización de puntos apartes para separar la secuencia. ¿Ha utilizado bien puntos y aparte? No, ¿verdad? Porque aquí hay una coma. Esta coma no es un punto, ya separado la idea, por lo tanto, no tiene noción aquí el niñito, ¿no? Digamos, de la coma. Y por último, que no va ni coma, sino. Entonces, no sería la A. Perdón, no sería el punto, ¿no? La C. No sería un logro. Al contrario, es un problema.
El empleo de conectores de secuencia para ordenar. Un conector de secuencia, inicio, nudo, desenlace. Inicio, luego y finalmente. ¿Se evidencia aquí? No hay, miren, se dan cuenta, no hay conectores que unen ideas y que hay una conexión, Hay una conexión. Tendría que haber conectores de inicio, conectores de proceso y de cierre. No hay, miren, no hay. Por lo tanto, no sería un logro. Al contrario, es una dificultad que hay que retroalimentar, ¿no? Formativamente. Entonces me quedo con la A. Eso ustedes tienen que ir mirando el día del examen, si se ve o no se ve. La presencia de una secuencia cronológica para narrar hechos en el texto. Eso sí hay. Hay una secuencia, ¿no? Hubo una situación, un nudo y al final un desenlace. Seguí bailando. Sí terminó la historia, ¿verdad? La secuencia sí lo hay. Faltan conectores y algunos recursos ortográficos mejorar. A ver, ¿ustedes qué pusieron? La 1, no. A ver, todavía no me habían escrito. Ya. Para la siguiente ya me escriben. Ya, a ver, caso 6. Sí, profesor, yo puse 1A. A1A, pero era la 5. Ay, ¿Sí? perdón, me equivoqué. Sí, Estoy pongan mal, la disculpe. el número y Era ahí. 5A, sí, me Excelente. equivoqué. Ahí está. Bien, 5A. Sigamos, a ver. Miren la evidencia ya corregida. A ver, vamos a ver qué nos presenta aquí. Lo hago yo, ¿ya? Para poder avanzar. A ver. Miren, dice, la docente ha terminado de revisar los textos y se los ha devuelto a los estudiantes para que escriban una nueva versión. Están revisados. A continuación se presentan las anotaciones que la docente incluyó en el texto de este niño. Ahí está. Revisado su texto. Caso 6. El propósito de la docente era ofrecerle a Christopher una retroalimentación. Mire, ese era el propósito. Ofrecer una retroalimentación que le ayude a mejorar su texto. ¿Por qué la retroalimentación que ha realizado no es adecuada? A ver, más allá de la respuesta, ¿por qué no es adecuada la retroalimentación que ha dado la maestra? ¿Quién me lo dice? Nosotros hacemos esto a veces en aula, ¿verdad? Se nos hace más cómodo decirle dónde están los errores, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es natural. No hay que sentirnos mal, sobre todo cuando hay un aula muy poblada. Sin embargo, hay que tener presente que no es adecuado. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el argumento sólido para determinar que esto no es adecuado? ¿Quién lo podría compartir? ¿Quién nos lo podría compartir? ¿Por qué no es adecuado? Profesor, se ve que parece que la maestra ha revisado las fallas ortográficas. Sí, ya se las dio listas, ¿no? Revisadas. Prácticamente que ha hecho una retroalimentación elemental, ¿no? Ya le dijo dónde están sus errores. Y la idea es que, recuerden, para que la retroalimentación sea efectiva, tiene que ser reflexiva. Y justo el Si hubiera curso hecho que les una voy a dar, retroalimentación, hubiera encerrado en círculo quizás de repente, ¿no? ¿Qué es lo que le probablemente, ¿no? Entonces, la retroalimentación, para que sea efectiva, tiene que ser reflexiva. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? No hay que juzgar tampoco a la docente, porque en la práctica misma, en la realidad, esto se da, ¿no? A veces nosotros por el tiempo, la cantidad de estudiantes, y hay muchos factores que influyen, ¿no? No se hace reflexión, pero al menos ustedes que ya están muy avante en esto, entendiéndolo mejor, yo creo, al menos prioricen algunas áreas o algunos espacios de hacer una reflexión, ¿no? Una evaluación reflexiva.
No en todo, porque hay que ser sinceros que no el tiempo ni las fuerzas nos dan para hacer retroalimentación reflexiva cada rato en las 6 horas pedagógicas que tenemos en el día. Pero al menos en una actividad propongámonos, en función al contexto, de ir avanzando, ¿no? Sobre todo con niños que requieren más nuestro apoyo. A ellos hay que enfatizar más la reflexión. Más que con los que ya están tal vez en proceso o en nivel alcanzado de lo que dice el propósito de aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿por qué no es adecuada? Dice, porque debió incluir un mensaje de motivación que señale al estudiante que escriba, no, esto no es reflexión, esto no es formativo, no, esto no es un argumento sólido para decir por qué no es adecuada. B, porque debió subrayar las palabras que tienen errores, de modo que el estudiante las revise para que de propuestas de mejor. Esto sí es reflexivo. Como decía la profesora, ¿no? Tomando, creo, como referencia la B, cerrar más que ya decirle, o para que él diga, a ver, ¿por qué el profesor aquí me ha puesto que eso? Averiguo, busco, pregunto, busco generar autonomía. C, porque debió priorizar la corrección de errores relacionados a la segmentación de palabras teniendo en cuenta. No, aquí es ya cuando nos preguntan qué tendríamos que priorizar en la retroalimentación. Pero la pregunta es muy clara, ¿por qué? Sea, cuando se preguntan por qué, son argumentos. Entonces nos quedamos con la B. Excelente, Cristian, con la B. Ese es un argumento sólido. ¿Por qué no es adecuado? Es una reflexión elemental, una evaluación, retroalimentación elemental. Cuando yo ya canto la respuesta. Excelente. Nos vamos por el caso 7. Ya el caso 7, a ver, le toca a Erin, ya leyó. Hernán Camacho. A ver, maestro Hernán, háganos, ayúdenos con el caso 7. Profe Hernán, ¿está? No está, parece. O tendrá problemas de conectividad. Profesora Isabel. Maestra Isabel, ¿se encuentra en sala? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, maestra. A ver, caso 7, vamos. Caso 7. Buenas noches con todos. Dice, una docente está revisando los textos narrativos que han escrito los estudiantes. En muchos casos, ella nota que el uso inadecuado de los signos de puntuación dificulta la comprensión de la trama de dichos textos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a mejorar este aspecto? A. Organizar a los estudiantes en parejas para que intercambien sus textos y los lean. Luego, pedir que encierren en un círculo los errores en el uso de los signos de puntuación que encuentren para que el autor del texto los corrija. B. Solicitar que uno de los estudiantes comparta su texto voluntariamente para analizarlo en la pizarra. Luego, pedir que identifiquen los signos de puntuación y que expliquen cuáles creen que dificultan la comprensión del escrito. C. Entregar a cada estudiante un texto cuyos signos de puntuación se han omitido deliberadamente. Luego, leer con ellos dicho texto, indicándoles dónde deberían colocarse dichos signos para que el lector comprenda el mensaje. Ya. Listo, maestra, gracias. A ver, mirando desde la evaluación formativa, a ver, ustedes díganme la respuesta. Espero su respuesta en el chat. Recuerden, está revisando los textos narrativos, pero esa revisión tiene que ser reflexiva. Recuérdenlo, ¿no? Hay un uso, el problema, miren, aquí ya les indica el problema importante, ya, porque para dar retroalimentación tenemos que identificar el problema, si no, sobre la base de qué retroalimentamos. Ahí está. Uso inadecuado de los signos de puntuación. No ha usado bien los signos de puntuación. Ahora, ustedes díganme,
¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada o pertinente desde el enfoque formativo que La B. ayude a mejorar el La problema? B, profe. Ya, la B que dicen los demás, ¿de acuerdo? A ver, escríbanme o utilicen el audio. La B, profe. También la B. A ver qué dicen los demás. También la B. Uy, ganó la B. Ya, excelente. A ver, vamos a revisarlo. Dice, solicitar que uno de los estudiantes comparta su texto voluntariamente para analizarlo en la pizarra. Ya, hasta ahí no dice mucho la maestra, ¿verdad? Pero pedir que identifiquen los signos de puntuación y que expliquen aquí cuáles creen que dificultan. Ya, los está haciendo reflexionar. A ver, pero miremos si hay otra más pertinente, ¿no? Organizarlos a la A ver, organizar en parejas para que intercambien sus textos y los lean. Ya. Luego pedir que encierren un círculo los errores en el uso de los signos de puntuación que encuentran para que el autor del texto los corrija. No hace tanta reflexión aquí. C. Entregar al estudiante un texto cuyos signos de puntuación se han omitido debidamente. Luego leer con ellos dicho signo, indicándoles dónde deberían colocar peor, ¿no? Esto ya no va. Recuerden, cuando el maestro habla, el maestro tiene que abrir la boca, discúlpenme, pero para hacer reflexionar, más no para dar la respuesta. ¿Cierto? Así de claro y de manera criolla. Uno actúa, pero para hacer reflexionar, más no para dar la respuesta. Eso es evaluación formativa. Bueno, aquí está la respuesta. Nos quedamos entonces con la B. Muy bien, con la B. Sigamos. Caso número 8. El turno es para, ya Isabel ya leyó. Estimado Jorge Guerrero Nole. Ayúdeme con el caso 8. Buenas noches, profesor. Juntos. Caso número 8 dice. Los estudiantes de cuarto grado realizarán una actividad cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad educativa sus opiniones sobre el uso de las redes sociales en la vida escolar. En este contexto, el docente les ha propuesto escribir columnas de opinión para publicarlas en los paneles de la institución educativa. El docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de las características de las columnas de opinión. Pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Presentar un organizador visual en el que se definan las partes que conforman una columna de opinión. Luego, pedir a los estudiantes que expliquen en sus propios términos lo que han comprendido sobre el contenido de dicho organizador. B. Pedir a los estudiantes que se formen en grupos y entregarles un periódico completo. Luego, solicitar que elijan las secciones del periódico en las que crean que se presentan columnas de opinión y en la plenaria expliquen el porqué de su elección. C. Preguntar a los estudiantes sobre los temas controversiales que les interesan. Luego, leer con ellos algunos textos en los que se tratan estos temas, explicando por qué dichos textos pueden ser considerados columnas de opinión. Muy bien, maestro, muchas gracias. Recuerden, colegas, que aquí hay que ir mirando cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué busca el profesor? Entonces, miren, aquí les están evaluando en torno al saber pedagógico, un proceso pedagógico, los saberes previos. Entonces, hay que mirar qué son los saberes previos, qué saben de los saberes previos, porque eso es un insumo importante para luego escoger la respuesta. Porque lo que busca es recoger, o sea, cuáles las tres formas que nos presentan la respuesta es adecuado para recoger un saber previo. ¿Cómo recogeríamos los saberes previos? De manera adecuada, pertinente, según como nos dice el Currículo Nacional de la Educación Básica. Recuerden, amigos, el concepto de saber previo es lo que el estudiante ya tiene, ya construido. Bien o mal, es lo que ya tiene, sus creencias son parte ya de sus saberes previos. ¿No? Entonces, sobre base de eso, ¿cómo los recojo? ¿Cómo los activo? ¿Cómo los extraigo?
¿Cuál es la manera más adecuada pedagógicamente hablando para rescatar esos saberes? Cristian nos dice la C, Isabel nos dice la A. A ver, ¿qué dicen los demás maestros? ¿Están conectados? Yo debo tener 16 respuestas, porque pienso que estoy trabajando aquí con 16 maestros. No tengan miedo de equivocar. 8C, muy bien, gracias. Porque del error también se aprende. Recuerden. Gracias, Hernán. Muy bien. O sea, aquí yo evalúo quiénes están activos aquí, escuchando, ¿no? Y sería ideal que todos participen, que no se queden como meros oyentes, porque detrás de este computador yo sé que el cerebrito también está ahí pensando, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Muy bien. Entonces, acá hay otra respuesta, Amalia, a ver, vamos a ver, La B, profe. la B, ya la B, nosotros la C, uy, hay mucha controversia, y eso es interesante, que haya controversia, Qué mejor. ¿cierto? Porque o cambias tu respuesta o la reafirmas, pero algo sucede. Pues es importante que me digan cuál es la respuesta que su cerebro cree que es. A ver, veamos. Dice la A, presentar un organizador visual en el que se definan las partes que conforman una columna de opinión. Pedir a los estudiantes que expliquen con sus propios términos lo que han comprendido sobre el contenido de dicho organizador. Mírenlo bien. O sea, el profesor lleva el organizador visual, que puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa semántico, qué sé yo, en el que se definen ya, o sea, ¿qué son? Ya se está dando la respuesta. Exacto, aquí el profesor No les está sería dando, nada breve. y Ahí el esto profesor ya no le da es, el conocimiento a la mente. exacto, y aquí ya no está, ya le está entregando la información, no sé con qué fin, pero ya les está dando la información. Por lo tanto, esta actividad no me permite recoger saberes previos, no es pertinente, porque ya les está dando en qué consisten las partes de una columna de opinión. Entonces, tener cuidado, se va porque no es, pues solo entrega ya la información y no se trata de eso. Rescatar saberes previos es qué piensa el alumno, qué sabe al respecto de lo que quiero trabajar. Bien, veamos la B. Pedir a los estudiantes que se formen en grupos y entregarles un periódico completo. Perfecto, un insumo, un recurso. Luego solicitar que elijan las secciones del periódico en las que creen que se presentan columnas. Lo que ellos miren, este término y lo resaltado. Ellos creen. Aquí yo evalúo, aquí yo rescato, aquí yo recojo. Pero veamos la C. En plenaria expliquen por qué ya. Todo es formativo, porque aquí el niño es autónomo, ¿verdad? Para hacer. C. Preguntar a los estudiantes sobre los temas controversiales que les interesan. Luego leer con ellos algunos textos en los que traten esos temas, explicando por qué dichos temas pueden ser considerados columnas de opinión. Se desvió totalmente de lo que quería, que era recoger saberes previos. Así que recuerden, recoger saberes previos es recoger sus creencias, recoger lo que ellos creen, creer lo que saben. Correcto. Acá tenemos caso 9, hay un texto muy interesante que, a ver, sí, que yo quiero compartir hoy con ustedes. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Caso 9. A ver, ahora le toca a la estimada Karen. Profe, un favor, ¿cuál fue la 8? La 8 fue la B. La B. La B. Estimada Karen. Karen Danixa Olivares Valencia. ¿Sí, Karen? ¿Estás, Karen? Si no, le damos pase a Liliana. Liliana Navarrete. Liliana. Ya Ya, está. profesor. Muy bien, Liliana. A ver, caso 9. Caso 9.
Buenas noches. Un estudiante ha terminado de escribir la primera versión de su texto y se la ha presentado al docente para que la revise. A continuación se presenta dicha versión. Yo creo que las redes sociales son buenas para nosotros porque nos permiten conectarnos con personas de otros lugares que tienen nuestras mismas actividades escolares. A mí no me gusta compartir lo que hago en el colegio por redes porque algunas personas se copian de mis ideas sin decir que son mías. Además, gracias a las redes sociales hay demasiada exposición porque hay información de nuestra vida familiar. Eso es peligroso. Como consecuencia, considero que las redes tienen muchas ventajas porque nos permiten estar conectados. El docente busca ofrecerle al estudiante una retroalimentación para que mejore su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A. Decirle que ha incluido información que contradice su postura sobre el uso de las redes sociales. Luego subrayar en el escrito del estudiante dicha información. A partir de esto, indicarle que reescriba una nueva versión de su texto prescindiendo de ella. B. Comentarle que al inicio y al final de su texto se menciona un impacto positivo de las redes sociales. Luego proporcionarle algunos argumentos que lo ayuden a sostener esta postura. Sobre esta base, pedirle que incluya dichos argumentos en una nueva versión. C. Solicitarle que diga cuál es su postura frente al uso de redes sociales. Luego pedirle que explique si cree que las ideas que ha escrito apoyan dicha postura. Después, proponerle reescribir su texto, comentándole que debe ofrecer argumentos acordes con su posición. Gracias. A usted, maestro. Igual, aquí tenemos una evidencia, ¿verdad? Una evidencia. Esta evidencia ya te están diciendo que necesita retroalimentación, o sea que hay un problemita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. ¿Cuál será el problema aquí? ¿Cuál será el problema? Cuando nos pidan identificar el problema, tenemos que pensar en esas 4 capacidades que tiene la escritura y donde, según la evidencia, donde hay que ponerle mayor énfasis. ¿Qué quería el estudiante? ¿Cuál era el propósito del estudiante? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Un minuto para que en el texto miren cuál es el problema. Y me lo digan o me lo escriban en el chat. Porque si no aprendemos a identificar el problema, se nos va a hacer un poco más complejo determinar la respuesta. Se habrá desviado del propósito, no habrá coherencia, no habrá cohesión, falta de mal uso de los signos ortográficos. ¿Cuál será el problema aquí en este texto? Se contradice en lo que dice que es positivo el uso de No redes es sociales. Después dice que no, porque te copian de sus ideas. cierto, o sea, No hay no es coherencia. coherente. Efectivamente, muy bien, excelente, ya está. Eso, colegas, tienen que identificar el día del examen, el error. Y ahora sí, busquemos cómo ayudamos a que el niño de manera autónoma, de forma reflexiva, se dé cuenta y mejore ese error. ¿Cuál respuesta es más pertinente en hacer reflexionar al niño sobre ese error que ustedes han identificado? O sea, el tema de la retroalimentación, que no es solo necesario que el maestro reflexione sobre el error, sino que lo haga también reflexionar al alumno sobre ese error, más que cantarle Es la... la C, profesor.
A ver, veamos la C. ¿Hace? Sí, La C, profesor. Yo también estoy claro, de acuerdo. solicitarle dime, ¿cuál es la postura? ¿A favor o en contra? ¿No? Ahora, ¿creen que lo que expuesto apoya dicha postura? Después proponerle releer un texto comentándole que debe ofrecer argumentos acorde a esa posición, a esa postura. En todo momento lo hizo reflexionar. Es decirle, comentarle, ya no es tan formativo, ¿verdad? Ya no es tan reflexivo. Muy bien, Liliana, exacto. Reflexión es parte que ustedes tienen que tenerlo en cuenta siempre, pero pero reflexionar sobre qué. Por eso es importante primero identificar el error, ¿ya? Muy bien, sigamos. Caso número 10. El caso 10 es sobre, seguimos, miren, evaluación formativa. Ya, a ver, en el caso 10 lo vamos a trabajar con, ya leyó Isabel, Aníbal, Liliana, estimada Norma, Norma Ciantas. A ver, Buenas noches, profesor. buenas, Buenas noches con todos. hola, muy bien, a ver, caso 10. Al inicio del año escolar, un grupo de docentes de comunicación está conversando sobre los instrumentos que van a emplear para llevar a cabo una evaluación formativa del proceso de producción de textos de los estudiantes. En ese contexto, 3 docentes se encuentran dialogando sobre la elaboración de una rúbrica. Armando, hagamos la rúbrica con la descripción de los niveles asociados a determinados desempeños. Sobre esta base, los estudiantes podrán comparar cada uno de los textos y ver quién está en un mejor nivel de la competencia de producción de texto. Berenice, la rúbrica es una buena idea. Antes de presentarla, sugiero que nos centremos en explicar a los estudiantes qué son la coherencia, la cohesión textual y la adecuación a la situación. Así, sabrán qué conceptos deben aprenderse para escribir sus propios textos. Cecilia, es verdad, pero creo que la rúbrica es útil para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de que, con nuestra orientación y conversando con ellos, sepan qué aspectos han logrado y qué les falta fortalecer. Así juntos sabremos qué acciones realizar para alcanzar un nuevo objetivo. Pregunta. ¿Cuál de los comentarios está mal alineado a una evaluación formativa de las producciones escritas? A, el de Armando. B, el de Berenice. C, el de Cecilia. Muy bien, gracias, estimada. Gracias, profesor. Sí, miren, aquí es otro tema importantísimo. Aquí miren cómo el instrumento, ya recuerden, aquí les están proponiendo el instrumento. ¿Y quién es el instrumento? La rúbrica. Cómo el instrumento cumple o debería cumplir una función formativa. ¿Se dan cuenta? O sea, la rúbrica, si bien cierto, es un instrumento de evaluación, pero debe ser o debe cumplir su función formativa. O sea, más que calificar y tener un puntaje o una descripción de en qué nivel se encuentra, el instrumento debe servir, también debe ser un modelo de reflexión, tanto para el alumno como para el estudiante. Debería ser un modelo de reflexión para que el estudiante sepa qué es lo que logró, tanto el estudiante como el maestro, vea a través de este instrumento qué logró y qué le falta lograr. Y eso también es reflexión. Entonces, todo instrumento también debe cumplir su función formativa, de evaluación formativa. ¿Y quién tiene esa mirada? ¿Qué docente? Armando, Cecilia. Berenice, Cecilia, ¿verdad? Muy bien. Cecilia, sí. Cecilia tiene la mirada, la perspectiva de que el instrumento también debe servir para hacer evaluación formativa. ¿Por qué? Porque debe servir como reflexión, más que para calificar, ¿no?
Y Berenice, pues, utiliza las descripciones para orientar sobre el desarrollo de la competencia, más no para evaluar. Muy bien, caso 11. Entonces nos quedamos todos con Cecilia. Miren, aquí hay otro texto también. A ver, ¿qué le falta al texto? A ver, ¿cuál es el problema de este texto? El caso 11 nos de Romy. A ver, Romy. Estimada Romy. ¿Ya? Caso 11. 11. Un estudiante presenta a la docente la primera versión de su texto para que revise. A continuación se presenta dicha versión. Mi mamá se llama Oli y es de Schcher. Ella es costurera y le encanta hacer ropa para niños. Ella trabaja desde que yo era chiquita. Siempre le piden que haga ropa para niños. Esto le gusta mucho a ella. Estoy orgulloso de que haga algo que le gusta. ¿Cómo le gusta hacer ropa para niños? Uy. No saben lo feliz que es cuando hace ropa para niños. Por eso estoy orgullosa de ella. El otro día es cuando hacía un pantalón, pude notar que ella se concentraba mucho y que era muy preocupada en que le salga perfecto. Eso lo hace quedar bien con sus caseras. Por eso siempre lo buscan y es muy requerida en toda mi localidad. Ya, profesor, me faltan las alternativas. A ver, A. La docente busca ofrecer una retroalimentación para que el estudiante mejore algunos aspectos de coherencia del primer párrafo de su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. Los vacíos de información. B. La falta de unidad temática. C. La repetición innecesaria de ideas. ¿Qué es La algo? C, la C, la C. Aspectos, miren lo que dice. Ofrecer retroalimentación dice para que el estudiante mejore algunos aspectos del primer párrafo. O sea, aquí te está delimitando que el error se encuentra en el primer párrafo. ¿Qué es más evidente en el primer párrafo? Además, hay que tomar en cuenta que son aspectos de coherencia, lo que se ha perdido en el primer párrafo. Miren, ya, o sea, hay que analizar bien lo que nos preguntan, ¿no? En torno a esta descripción. Primer párrafo, y se dice que en el primer párrafo lo que se ha descuidado son aspectos de coherencia, ¿ya? Entonces, déjenme decirles que los tres son problemas de coherencia. Pero ¿qué es lo que se ve, se evidencia, valga la redundancia, en la evidencia? Problemas de vacío de información. Un vacío de información es situaciones que se presentan en el texto y que no se entienden bien y que dejan como algo suspendido en el texto y que no se logra entender. Es parte de la coherencia también los vacíos de información. La falta de unidad temática también es coherencia, recuérdenlo. O sea que se alejó del tema. A ver, el primer párrafo se alejó del tema
o hay repetición innecesaria de ideas. Recuerden que las tres son incoherencias, pero ¿qué es lo que salta a la vista en el primer párrafo? La repetición. La Exacto. repetición innecesaria de ideas. Eso, muy bien. Eso, entonces, esa es la respuesta. Pero recuerden que las tres cosas son coherentes, pero lo que se ve en la evidencia es la repetición innecesaria de ideas. Muy bien, acá tenemos también el caso número 12. A ver, vamos a ver de qué capacidad nos habla el caso número 12. Para ello nos le toca a Romina, leyó Rosy Velázquez. Rosy Velázquez, a ver Rosy. Buenas noches. Buenas noches, estimada Rosy. A ver, vamos con... Dice, en una institución educativa, los estudiantes de sexto grado implementarán un biohuerto. En este contexto, con la orientación de la docente, ellos buscan la asesoría de profesionales que puedan explicarles los pasos que deben seguir. Los estudiantes encargados de contactar a una ingeniera agrónoma de la localidad le han pedido al docente que revise el borrador de la carta de invitación que han escrito. A continuación se presenta dicho borrador. ¿Qué tal, señorita Ingen Josefina? ¿Qué tal? Nosotros los del colegio 2046, te queremos contar que vamos a realizar un proyecto y quisiéramos que vengas a nuestro salón. Nosotros estamos haciendo varias cosas. Ya hemos conseguido varios materiales donados por la municipalidad y también lo que hemos listado de lo que tenemos en el lugar. Contamos contigo para que aprendamos un poco más. Los días que nos gustarían que te presentes es el viernes 10 de junio en nuestro salón. Gracias a ti, salón de sexto grado. El docente nota que hay varios aspectos del texto que los estudiantes pueden mejorar. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? La omisión de tildación diacrítica y el uso erróneo de algunos signos de puntuación. B, la ausencia del motivo de la invitación y falta de adecuación del registro a la situación comunicativa. C, la falta de concordancia gramatical en algunas oraciones y la utilización inadecuada de algunas mayúsculas. Gracias. Excelente. A ver, ¿qué salta a la vista aquí? De las tres cosas se pueden haber dado, pero hay uno que Que las necesita tres son importantes, pero la que más se asemeja es la C. ya la falta de concordancia gramatical entre algunas oraciones o la ausencia del motivo de la invitación. ¿Qué es más grave que se haya perdido? ¿Para qué fue invitado? Y el registro de alguna, el registro se refiere, y la falta de la adecuación del registro se está refiriendo al tema de el lenguaje que utiliza. Porque se supone que... Profe David, Dígame, Alicia. profe David, ¿cuál es el propósito del caso 12? Eso, por eso les estoy preguntando. ¿Cuál es el propósito? Aquí invitar a la especialista. Porque aquí dice, ve, invitarla, buscan la asesoría de profesionales que puedan explicarle los pasos que deben seguir. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Para implementar un biohuerto. Y para eso, para implementar un biohuerto, ellos no saben. Por lo tanto, lo que ellos buscan es la asesoría de un profesional para que les expliquen los pasos que deben seguir en la implementación de un biohuerto. Y para eso tienen una necesidad de escritura, pero esa necesidad de escritura está aquí, en esta evidencia. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que retroalimentar de lo que hemos leído o lo que ha leído la colega? ¿Qué usted le daría mayor importancia? ¿A la omisión de tildes
a que no explicó el motivo de la invitación y que ha usado algunos términos poco adecuados a la situación comunicativa, o la falta de concordancia gramatical, como las mayúsculas, por ejemplo. ¿Qué ustedes, para ustedes debería tener más peso en la retroalimentación? B. Exacto, ¿verdad? La letra B. Lo demás no es que no sea tan importante, a mí es importante, pero si tendríamos que priorizar, y aquí lo dice, priorizar, entonces me quedo con la B, porque la B es algo que salta a la vista, que la evidencia tiene, que le falta, tiene que mejorar, porque en ningún momento le explicó para qué la están invitando. ¿Mm? Y ese tal Ingen me parece una falta de confianza, poco formal para una carta, para un profesional, para una invitación a un profesional, ¿no? O sea, muy poco adecuado este registro Muy comunicativo. confianzuda. O Exacto, confianzudo el que escribió, ¿no? demasiado. La No tutea, sin no conocerla. está adecuado el lenguaje que he utilizado, ni el propósito le explica aquí a la ingeniera. Por lo tanto, esa es la que es de mayor demanda, que necesita ser atendida. Claro que también hay que mirar tildes, que también hay que mirar mayúsculas, pero hay uno, este es el que tiene mayor peso en nuestra retroalimentación. Eso es lo que tenemos que priorizar en la retroalimentación. Muy bien, amigos. Terminamos con el caso número 13 y es el turno para Sandra. Adelante, caso 3. Los estudiantes de quinto grado están intercambiando opiniones sobre la deforestación de los bosques. Durante el diálogo, el docente toma nota de los aspectos mejor logrados de las intervenciones de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de la sesión. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión en las intervenciones de los estudiantes? A. Ha expresado argumentos que se relacionan temáticamente con tu postura. Has empleado un vocabulario que se adecua a las características del público. C. Has usado conectores variados para relacionar lógicamente tus ideas. Gracias. Muy bien, gracias. Fíjense que aquí lo que nos preguntan es logro. Un logro de aprendizaje en torno a un aspecto clave de la una de las capacidades de escritura, ¿no? Como es la capacidad número 2, desarrolla ideas de forma cohesionadas. Y la cohesión está relacionada a mantener la coherencia, el hilo temático, a usar palabras adecuadas a la situación comunicativa o usar conectores para darle lógica y sentido al texto. ¿Cuál de las tres ideas se relaciona con la capacidad de desarrollar ideas de forma cohesionada? El uso de conectores variados. Exacto, porque esta me lleva a la cohesión. En cambio, la B, el vocabulario no es desarrollar ideas cohesionadas. ¿Qué es? ¿Qué capacidad sería? ¿Qué parte de la capacidad es el vocabulario? De acuerdo al público, al destinatario. ¿Será a ver, ¿cómo las ideas? ¿Será la organización o será la adecuación? El lenguaje, las palabras, el término, de acuerdo al público, al destinatario. Este logro, la B, será de adecuación o de organización, porque de desarrollar ideas cohesionadas no es. Sí, sería adecuación. Es Adecuar las características. adecuación, excelente. Por lo tanto, no la marco porque no me piden adecuación, me piden cohesión. Y la A, has expresado argumentos que se vinculan con tu tema, con tu postura. ¿Esto qué es? Adecuación, organización o coherencia.
¿Qué será? Cuando las ideas guardan relación con el tema. ¿Qué es? Coherencia. Efectivamente, aquí lo pongo para no olvidarlo, ¿no? Miren, esto es coherencia. Les puede servir que ustedes escriban al costadito, ¿no? En su cuaderno. Este es adecuación. Adecuación. Y esta Y es abajo, pues, cohesión, ¿no? Cohesión. Y así, sin titubear, ustedes marcarían la respuesta correcta. Y son puntos, recuerden. Porque ustedes tienen que lograr la mayor cantidad de puntos en la parte pedagógica para superar la primera etapa de la evaluación. Muy bien. Entonces, la 13, la idea sería la C, la respuesta correcta. Muy bien, amigos. Entonces,